el lunes pasado, volviendo a definir algunas cuestiones relacionadas con operadores diferenciales y algunas aplicaciones en física y en ingeniería, es decir, en ciencias de la ingeniería, ¿no? Bueno, lo primero que habíamos definido era el concepto de diferenciabilidad. Bueno, ahí les adeudo un material del cual quiero que extraigan estos conceptos. No pude reunirme con Bioti esta semana, tuve otras cosas, y entonces, pero sin falta, seguramente mañana voy a hacerle llegar a él el material para que haga las copias y las distribuya. Son dos trabajos, uno vinculado con los teoremas de diferenciabilidad, que quiero que virtualmente los transcriban, como van a recibir ahora el material ahí, y después algunas cuestiones de aplicaciones que también necesito que tengan, porque después de esto, en realidad comenzamos ya con algo muy rápido de máximos y mínimos, de funciones implícitas y ya integración en el campo vectorial, digamos, o en realidad integrales sobre Rn, es decir, integrales múltiples, curvilíneas y en general vectoriales asociadas fundamentalmente a los casos digamos, a los operadores vectoriales que ustedes conocen. Bueno, habíamos establecido algunas reglas generales para construir Profesor, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para construir, decíamos, los operadores. El primero era el operador, el operador Nabla, digamos, ¿no? En Rn se escribía así, ¿no? Esto era en Rn, es decir, esto aplicaba aquí alguna... No se ve, profe. Función que puede ser vectorial. ¿Cómo? ¿No se ve? No se alcanza a ver. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ahí. Bueno. Bueno, esto podía aplicarse a una función escalar, a una función vectorial, y también podíamos utilizar para aplicarla sobre un tensor, digamos, ¿no? De este tipo, así. En este caso obteníamos el gradiente, decíamos el gradiente de la función. En este caso teníamos la divergencia de un vector, y en este caso teníamos la divergencia respecto de uno de los índices de un tensor, ¿no? Esto era un vector, esto era un vector, esto era un escalar, esto era un escalar, y esto era un vector, digamos, ¿no? Así que el efecto que causaba, que producía la aplicación del operador Nabla sobre un escalar, sobre un vector y sobre un tensor, eran respectivamente un vector, un escalar y otro vector, en el caso de tener una magnitud tensorial como esa, ¿no? Así que eso habíamos dicho, habíamos establecido algunas reglas para hacer la cuenta, digamos. Entonces, habíamos definido también el concepto de gradiente como parte del concepto de derivada direccional, digamos, ¿no? El gradiente es en realidad, si nosotros
Este es el gradiente. Este es el gradiente que nos entrega, cuando actúa sobre un campo escalar, un vector. Entonces, si yo multiplico por un versor n, o un versor en general, pero por ejemplo un versor n, aquí tengo n por f. Esto que está aquí es la derivada normal, es decir, la derivada en el sentido de la normal, en el sentido del versor normal, o de un versor en general, digamos. Acá yo he tomado un versor normal a una dada superficie, digamos, ¿no? Pero uno puede tomar esto en un sentido muy general. Y este es un escalar, claramente, ¿no? Este es un escalar que uno puede llamarlo, por ejemplo, psi1. Entonces, de la definición de gradiente, uno podría, a su vez, obtener de manera muy rápida el concepto de derivada direccional. Es decir, en general, uno iba a poder escribir esto si teníamos un vector cualquiera, respecto del cual estaba realizada la derivada. Esto en realidad se terminaba escribiendo, digamos, así, ¿no? Era lo que llamamos la derivada según una dirección. Eso me parece que vieron en práctico, seguramente. Bien, entonces, algunas de estas cuestiones que las definimos formalmente con todo detalle el lunes pasado, bueno, yo quería profundizar un poco en el uso de operadores, fundamentalmente teniendo en cuenta que en ciencias de la ingeniería, y particularmente en elasticidad clásica, estas juegan un papel, digamos, fundamental. Parece que está corrido el pizarrón. Ahí. Bien. Entonces, si esa era la acción de Nabla cuando teníamos un escalar, un vector o un tensor. Producíamos por aplicación sucesiva un vector, es decir, generábamos un campo vectorial cuando Nabla actuaba sobre un escalar, luego generábamos un campo escalar cuando Nabla actuaba sobre un vector, que era la divergencia, y cuando Nabla actuaba sobre un tensor, obteníamos un vector, es decir, obteníamos un campo vectorial asociado, ¿no? Bueno, entonces, esto era lo que sucedía cuando Nabla actuaba de esta manera. Pero se podían definir algunas otras operaciones muy importantes, como por ejemplo la operación rotacional. El rotor es una operación que siempre se realiza sobre un vector, siempre actúa sobre un vector, ¿no? Por ejemplo, así. Y vamos a escribir solo la definición. Esto se escribía así: U sub i, U sub 1, o U sub, pongámosle U sub x, U sub i y U sub z. Entonces esa era la definición de rotacional, o rotor. Producía lo que nosotros llamábamos un pseudovector. No un vector, sino un pseudovector, dado que por su definición, cuando cambiábamos o alterábamos la posición de filas o columnas, como ustedes saben, cambia el signo del determinante asociado. En este caso, el modo en que está definida, digamos, la operación es en términos de un determinante. Así que esto hacía que lo que obtuviéramos era en realidad un objeto que cambiaba cambiaba de
de características cuando nosotros alterábamos la posición de filas o columnas. En consecuencia, no era un vector en sentido estricto, sino que dependía del particular sistema de coordenadas que nosotros eligiéramos. Entonces, en ese sentido, a eso le llamábamos pseudo-vector. Pseudo-vector. Bueno, por supuesto, el procedimiento, digamos, es completamente general, así que uno podría calcular, por ejemplo, el rotor del rotor, ¿no? Voy a calcular eso, ese objeto. Esto es un pseudo-vector, esto es un pseudo-vector, llamémosle W, y entonces lo que queda nuevamente produce un pseudo-vector, ¿no? Produce un nuevo pseudo-vector que podremos llamarlo P, digamos, ¿no? Así que uno puede calcular rotores sucesivos asociados a diferentes campos y con el mismo procedimiento, exactamente con el mismo procedimiento. Es decir, uno resuelve primeramente este rotor aplicando la definición y a ese resultado le vuelve a aplicar la definición y así sucesivamente puede ir calculando, digamos, todos los rotores o rotacionales que fuesen necesarios, porque, bueno, de alguna manera la teoría eventualmente exige eso, digamos, ¿no? Así que este era el mecanismo que nosotros además lo habíamos en realidad escrito así, de una manera muy general, IJK, esto es U sub K L, ¿no? Y esto depende de X. Es decir, esta es la forma. Los E sub I K son los llamados números de Levi-Civita, o simplemente símbolos de Levi-Civita, que tienen en cuenta los unos y menos unos que aparecen en la definición. Entonces, uno puede escribir así, y teniendo en cuenta este orden de derivación, en realidad va a obtener el mismo resultado, solo que acá está escrito de una manera un poco más abstracta, digamos, pero es posible representar exactamente lo mismo, solo que aquí tenemos este conjunto de números o de símbolos, así se llaman, símbolos de Levi-Civita, que caracterizan los cambios de signo que van a aparecer en la definición de rotor, digamos. Bueno, entonces, para el caso, digamos, el rotor entonces se podría escribir así: E sub I JK, U sub JK. Bien. Recién escribimos así. Si yo tengo el rotor del rotor, esto es esto, así que voy a necesitar otro par, EIJKL, de KL, KLM, de ULM, esto contrae con esto contrae con esto, y finalmente acá, esto es por J. Y ahí nos vuelve a quedar, digamos, así, nos vuelve a quedar la misma expresión, ¿no? Esto contrae aquí, y esto contrae con esto, de modo que nos vuelve a quedar un pseudovector identificado eso en términos de números de Levi-Civita. Así que uno puede escribir así, de manera, es decir, como si fueran encajes en donde van insertándose los diferentes rotores que uno va a ir construyendo.
esta expresión podría provenir de otro rotor, y así sucesivamente. Así que uno va a poder ir construyendo digamos, un nido de rotores utilizando esta definición. Bueno, yo quería introducir también en este momento lo que ya hablamos el lunes pasado, pero ahora quiero hacerlo formalmente, que es la cuestión del simbolismo. Es muy importante el simbolismo, es central, digamos, que respetemos y que, cuando, digamos, uno adopta otro símbolo o otro conjunto de símbolos, lo exprese específicamente, ¿no? Lo manifieste, ¿no? Que uno sepa qué significa cada cuestión. Nosotros, en general, a los vectores... Ahí donde escribió no se ve. ¿A dónde? ¿Acá? Bueno. El campo escalar. ¿Acá tampoco? No, ahí donde está escribiendo, sí, profe. El escalar U de X se va a definir así. En general, los campos escalares se designan con letras griegas, por ejemplo, phi, psi, eta, mu. Y los vectores, en general, son definidos así. U sub i, ¿no? Y significa el número de componentes, es decir, la dimensión del espacio en el cual está definido el vector. Así, estas letras son típicas para designar vectores. También H, también Q sub i y también P sub i. No, digo para que uno tenga en cuenta que cuando escribe estas cosas en el desarrollo del trabajo, bueno, eso significa que uno se está refiriendo a cierta cuestión o a otra, salvo que diga lo contrario, ¿no es cierto? No estoy diciendo que uno siempre va a tener que atarse a esta cuestión, pero en general, en el uso que en la literatura, diríamos, recomendada se da de una manera ya consensuada, digamos, entre los autores, es más o menos esta línea. No significa que siempre eso vaya a suceder, pero en la mayoría de los casos sí. La otra cuestión es que los tensores son, por ejemplo, sigma sub ij, también tensores de este tipo, sigma sub ijk, así. Esta es la letra chi, o si, ¿no? Y los tensores en general pueden definirse de esta manera, ¿no? También con letras mayúsculas, así, C sub i KL, S sub i JKL, estos son tensores que uno los va a indicar con sus subíndices respectivos, ¿no? Eso es lo que va a tener. Así que, acordado esto, y en general, bueno, por supuesto, cada una de estas funciones, vectoriales o escalares o tensoriales, estarán definidas entre espacios, particularmente aquí, entre una porción de Rn, por ejemplo, ¿no? Y Rn, por ejemplo. Si fuese un vector, decimos, bueno, aplica una porción de Rn, por ejemplo, en Rm. Si es un escalar, aplicará una porción de Rn en R, y si es un tensor, aplicará una porción, por ejemplo, de Rn por Rn, ¿no? En, supongamos, Rn por Rn. Por ejemplo, ¿no? Estarán definidas así
las aplicaciones. Esas son las funciones. Son las funciones. Por supuesto, estas funciones pertenecen o, digamos, son parte natural, son integrantes naturales de lo que conocemos con el nombre de espacios topológicos, espacios vectoriales topológicos. Es decir, cada una de estas... ¿Cómo? La última parte no se ve, profe. La parte de abajo. Bueno, este sigma sub i va a quedar así. Sigma, vamos a borrar acá. El sigma sub ij, decíamos, va a aplicar una porción de Rn de Rn por Rn en Rn por Rn. Digamos, Rn por Rn. ¿No? Esto también es, en realidad sí, se puede escribir así. Digamos, Rn por Rn en Rn por Rn. Así que son parte integrante, digamos, cualquiera de estos objetos, ¿no? U sub i, phi o sigma sub ij pertenecen a espacios vectoriales topológicos en donde hemos definido una serie de propiedades que ustedes conocen y que en consecuencia los operadores que sí van a aplicar espacios de determinado tipo, es decir, espacios funcionales. ¿Cuáles son? Aquellos que surgen cuando, además de considerar un espacio vectorial topológico, introducimos el concepto de norma o el concepto de distancia, ¿no? Entonces, uno ahí va a tener espacios, es decir, objetos, en donde voy a tener un conjunto de funciones que pertenecen, repito, a un espacio vectorial topológico, dotado, y así se dice, dotado de un producto escalar, dotado de una norma, ¿no? O dotado de una distancia, o de una métrica, ¿no? Entonces, ese es un objeto más complejo, claramente, ¿no? Es superior en calidad, diríamos, descriptiva, el espacio funcional, porque claramente surge de la operación, de la existencia de objetos que actúan sobre estas funciones y que producen la inyección de un espacio de funciones, ya sea de funciones escalares, vectoriales o tensoriales, de un espacio topológico, vectorial topológico, a otro en el que la norma en general se mantiene, o por lo menos, si cambia, lo hace, digamos, de manera uniforme, es decir, es en realidad la misma norma o la misma métrica, en el caso de que así fuere, pero lo que hacemos es reescribirla en términos de estos nuevos objetos del espacio en donde ha sido enviada la función. Entonces, se trata, digamos, de los operadores, en general, decíamos el martes pasado, aplicaban, estas son funciones, cualquiera de las tres que vimos, por ejemplo, una norma, y aplica en otro espacio, ¿no es cierto?, de funciones f con una norma de este tipo, ¿no? Y esta situación nos lleva, digamos, a comenzar a considerar digamos, problemas más complejos, problemas en donde uno tiene en realidad no ya las funciones, sino que tiene operaciones que se realizan sobre las funciones y son estas operaciones las que vamos a estudiar finalmente en física, en ingeniería, es decir, en ciencias de la ingeniería, etc. Eso es lo que
lo que va a ser motivo de análisis van a ser las consecuencias de la operación que un objeto, por ejemplo, el laplaciano, el rotor, etcétera, generan cuando actúan sobre un determinado tipo de campo. En este caso, nosotros llamamos funciones, pero saben ustedes la diferencia entre función y campo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de campo, estamos hablando específicamente ya de una situación que delimita, diríamos, un contexto físico, ¿no? Es decir, cuando hablamos de hablamos de campo escalar, vectorial o tensorial, y en general nos estamos refiriendo a objetos que tienen un significado físico. Mientras que cuando hablamos de funciones, en realidad no estamos vinculando a algún fenómeno en particular. Bien, yo no sé si hasta aquí ha quedado todo claro, que hay que hacer alguna la cámara está mal, por eso me está preocupando eso. Así. Bueno, espero que vean mejor ahí, no sé si se puede ver. Bien, entonces, una de las cuestiones que vimos después de ver estas formas básicas, digamos, de operadores vectoriales, que además, si uno quiere buscar en la web, tiene que escribir operadores vectoriales diferenciales, porque todos los que estamos viendo aquí son operadores en los que están involucradas derivadas parciales, ¿no? O derivadas direccionales en general. Por supuesto que... ¿Cómo? Yo, ya que estaba hablando de derivadas, le quería preguntar, ¿cómo es la derivada de una constante sobre una función? ¿La derivada de una derivada parcial? Sí. Sí, la derivada parcial, digamos. Supongamos el gradiente, el gradiente de una constante por una función. O si uno aplica aquí, A es constante, así que A no se ve afectada, y entonces nos queda eso, ¿no? Nos queda, es decir, este es el vector, ese es, ¿no? Es decir, si uno vuelve a aplicar a esto, de nuevo, esto quedaría así, como el laplaciano de phi, que es, y aquí tengo, en realidad, cuando actúo sobre phi, sobre f sub i, tengo la divergencia. Así que este es un campo escalar que voy a llamarle ρ, y entonces tengo esta expresión para la derivada, digamos, ¿no? Esto pasa al otro miembro, y entonces tengo 1 sobre A por ρ, ¿no? Bueno, si uno tiene... Esto puede estar o dividiendo o multiplicando, así como está aquí, ¿no? Es decir, que puede estar en el numerador o puede estar en el denominador, no afecta. Si yo tengo así, 1, bueno, quedará así, ¿no? Gradiente de phi. No sé si era eso. Es decir, el operador nabla actúa de manera lineal sobre la función, o sobre, si uno, por ejemplo, tuviera, bueno, a partir de aquí, uno puede comenzar a generar, digamos, un álgebra. O sea, si uno dice gradiente de la suma
de funciones, por ejemplo, definidas así. A sub i es una constante por phi de x, por phi sub i. No es un vector no es un vector, es una función escalar, digamos, ¿no? Entonces, cuando actúa, esto es que el operador es lineal, digamos, es decir, yo voy a tener así, phi sub i de x, y esto es un vector, claramente, ¿no? Porque esta suma, esto en realidad nos da un vector, debido a que phi es una escala, son funciones escalares, o sea, esto es como si yo escribiera así, a sub 1 por phi sub 1 más a sub 2 por phi sub 2 hasta a sub n por phi sub n. Son todas funciones escalares. Entonces, cuando yo aplico el operador nabla, en realidad, ¿qué voy a tener? Bueno, la misma regla, el producto, digamos, actuando nabla sobre el producto de una constante por una función, y recordando que esto se debe a que phi forma parte, es decir, es parte integrante natural de un espacio vectorial, entonces es posible porque cumple con la condición o la propiedad de cierre. Entonces, si yo sumo n funciones escalares, en realidad, y a esas le aplico el operador nabla, tendré, ¿no es cierto?, nabla de phi 1 más a sub 2, nabla de phi 2, y así sucesivamente. Esto es A1, esto es un vector por F1. Por F1, vamos a poner así, F1i. A sub 2 por F2i. Y así sucesivamente. A sub n por Fni. Entonces, esto me queda finalmente de esta manera. A sub i, y esto sí es un vector, que nos da, digamos, esta función total, llamémosle Fi ahí. Entonces, esto nos da F sub i total, ¿no? Así que el operador nabla, cuando actúa sobre una suma de funciones escalares, lo que obtenemos es un campo vectorial que resulta ser suma por el principio de superposición. Se está cumpliendo rigurosamente el principio de superposición lineal de efectos, digamos. Yo tengo aquí F1, que sumo a F2, que sumo a F3, es como si yo tuviera así, ¿no? A1 por F1, más A2 por F2, más A3 por F3, y así sucesivamente. Bueno, finalmente, después de n veces, eso es, digamos, esto es el F total, así el F sub i que llamé ahí, y que es la suma, digamos, es la resultante de esa especie es en realidad un paralelogramo de fuerzas, si uno quiere pensar en esos términos, o de vectores, llamémosle vectores que indican de alguna manera en la lógica del problema, esto tendrá sentido, digamos, ¿no? Esto tendrá algún sentido y por eso es necesario su cálculo. Entonces, podemos pensar en una situación como esta. También el operador nabla puede aplicarse, por ejemplo, el operador nabla puede aplicarse a esto, ¿no? A un cociente, por ejemplo. A ver si pueden demostrar esto. Esto nos lleva a lo siguiente, así. ¿Cómo era la regla de derivación de un cociente? Era el producto del denominador
por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el cuadrado del denominador. Se mantiene, en el caso del gradiente, digamos, el gradiente de un cociente de funciones reproduce la regla del cociente que ustedes conocen. El gradiente de un producto de funciones, y uno puede generalizar esto para n funciones, será exactamente como en el caso de que ustedes vieron en análisis 2, digamos, ¿no? El primero por la derivada del segundo, o al revés, porque es conmutable por phi, ¿no? Por el gradiente de phi. Exactamente de la misma manera. No sé, uno podría pensar, por ejemplo, en e a la menos phi, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo será eso? Bueno, uno va a poder escribir menos, ¿no?, gradiente de phi por e a la menos phi, ¿no? También, si tiene esto, ¿cómo será? Será la derivada, es decir, en este caso es 1 sobre phi por el gradiente de phi, ¿no? Bueno, acá sí hay que tener un poco de cuidado, porque si phi en 0 es 0, esto en realidad no está definido. Es decir, la función, el gradiente del logaritmo, vamos a poner así, f, siendo f el logaritmo de phi, el gradiente del logaritmo tiene un problema. Tiene que estar definida phi en 0 o en aquellos puntos, si esta función phi fuese de una determinada manera, tiene una determinada estructura, bueno, tendrá que, la función tendrá que existir en aquellos puntos críticos en donde, por ejemplo, la función podría anularse, digamos, ¿no? Y ahí hay que definir muy bien la situación de la función que uno va a utilizar. Así que bueno, el Nabla puede utilizarse con las mismas reglas de derivación que las que ustedes conocen, exactamente igual, digamos, ¿no? Satisface el principio de linealidad, por lo tanto, Nabla de la suma de productos de una constante por funciones, A sub i por fi, va a ser igual, digamos, a un vector que resulta ser la suma de vectores parciales obtenidos por aplicación directa de Nabla sobre cada una de las componentes. Bueno, estas reglas son totalmente trasladadas, o surgen, digamos, de un traslado casi lineal de lo que ustedes conocen de análisis 1. Las reglas no cambian, solo cambia la cuestión de, bueno, de nuevo, la situación de la función en las cercanías de algún punto crítico o de algún punto que de alguna manera puede inducir a un problema de existencia, ¿no? El rotor, por ejemplo, después vemos la divergencia, pero el rotor, por ejemplo, se podría aplicar también a una suma. Supongamos que uno tenga A1 por el vector F1 más A sub 2 por el vector F2, bueno, es absolutamente inmediato probar que esto es rotor de F1 más A sub 2 por el rotor de F2. Y por supuesto que se generaliza para n casos. También aquí el operador es lineal y en consecuencia se aplican las mismas reglas que las de una derivada actuando sobre una suma. Es decir, en este caso un operador que actúa sobre
sobre una suma de vectores, ¿no? Sobre una suma de vectores. Claramente esto es un pseudovector, esto también es un pseudovector, y tenemos así, si hubiesen más, la suma completa de todos los pseudovectores que forman parte de esta construcción, de esta definición. Bueno, una situación interesante es que el rotor del gradiente es cero. El rotor del gradiente es cero. Así que esta es una propiedad que surge del hecho de que las derivadas, digamos, de x sub i, x sub j, llamando i y j a x, a i, x, z, x, es decir, las distintas variaciones, es decir, con i, por supuesto, i distinto de j, y tanto i va, digamos, x y z, y j es x y z. Las tres direcciones del espacio coordenado. Esto es así porque, bueno, acá se demuestra que esta derivada cumple con esta condición, digamos. Es decir, las derivadas segundas, dado que u es continua, en realidad u es continua y derivable, o sea, u es diferenciable en realidad, entonces cumple con el teorema de Schwarz, que dice que las derivadas parciales, las derivadas segundas, se puede generalizar para derivadas enésimas, pero las derivadas segundas de una función, en este caso, uno va a pensar en 3 variables, pero puede pensarla en 2 también, es decir, puede pensarla, en realidad a partir de 3 es más interesante el resultado, pero a partir de 3, bueno, las 3 variables distribuidas adecuadamente en estas derivadas muestran que el rotor del rotor, si uno desarrolla, ¿no? ¿Cómo sería lo que tienen que desarrollar para, si yo les preguntara cómo se prueba esto? Esto se prueba así. Acá voy a tener la derivada de u, la derivada de b y la derivada, vamos a suponer, perdón, la derivada de u, acá, perdón, la derivada de u también, y la derivada de u. Y finalmente tenemos la derivada de x, la derivada de y, la derivada de z. Si uno quiere probar esto, tiene que resolver este determinante, ¿no? Y ahí se da cuenta que se impone la condición que surge del teorema de Schwarz, se verifica que el rotor del gradiente es cero. El rotor de un gradiente es cero, siempre que u sea diferenciable, es decir, admita derivadas segundas continuas y, por supuesto, continuas en todo el dominio. Bueno, esto, las reglas para el rotor no son tan claras, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, no se podría aplicar a un cociente de vectores, porque no existe. Este objeto no existe. Este objeto no existe. En realidad, lo que existe, digamos, es que si uno multiplica por b sub i, va a encontrar acá algo que representa al cociente, pero no lo es en un sentido, no hay cociente de vectores, no es posible hacerlo. Esta es una operación que está mal planteada, digamos, ¿no?
no se puede escribir eso. Es cuando uno dice, se siguieron en mecánica, la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si uno quisiera despejar aquí la aceleración, la masa, uno dice, ¿y cómo sería la masa? Bueno, una primera cuestión es directamente escribirla como F sobre A, digamos, ¿no? Bueno, esto está mal, esto no se puede hacer. No es una operación que exista entre vectores. La operación de división o de producto por el inverso de algún número o de una función no existe. Entonces, aquí, para que uno pueda despejar, como se dice habitualmente, para que uno pueda obtener una de las variables en función de las otras, una de las formas es multiplicar esto, por ejemplo, por A. Aquí y por A, aquí. Acá tengo M, esto es la norma de A, digamos, ¿no? Así. Entonces, ahora sí, esto es un escalar. Entonces, la masa se va a escribir como A por F sobre el módulo de A. Así, ¿no? Esa es la forma, digamos, de expresar en particular un vector, digamos, en función de otros, ¿no? Esto claramente, esto es un escalar y esto también es un escalar. Esto es un cociente de números. Es un cociente de números, es decir, cociente de funciones en general, pero cociente que sí está definido, digamos, que sí entendemos cómo se hace, porque finalmente es un cociente de números. Bien, entonces el rotor no tiene ya las mismas potencialidades que tenía el gradiente, digamos, ¿no? El rotor tiene más limitaciones. Una muy interesante propiedad del rotor es esta. El rotor del rotor se escribe así. Se escribe como el gradiente de la divergencia menos el laplaciano de U. Esta es una muy, muy importante identidad. Es una identidad entre operadores. Muy interesante, ¿no? Bueno, se pueden probar una serie de identidades. Por ejemplo, esta, por ejemplo, ¿no? U por B. También, aquí hay que preservar el orden, así que será, esto es un vector, pero esto es un vector y Nabla está actuando sobre un vector, por lo tanto lo que tengo que obtener aquí, estoy calculando en realidad es la divergencia. Es la divergencia de un pseudovector, porque esto es un pseudovector. Digamos, la consecuencia del cálculo, digamos, de la divergencia de un pseudovector es un pseudoescalar o densidad escalar se llama también. ¿Podría repetir, profe? ¿Cómo? ¿Podría repetirlo anteriormente? Claro. A ver, para que más o menos uno quede claro. Cuando uno aplica la divergencia a un vector, obtiene un escalar. Un escalar en sentido estricto, un número, o una función que finalmente uno puede volverla o puede expresarla numéricamente.
Esto es un escalar. Pero cuando Nabla actúa sobre un pseudovector, por ejemplo, U por B, cuando eso pasa, lo que tengo acá, esto que voy a calcular ahora, se llama, en realidad, pseudoescalar o densidad escalar. Eso sucede cuando se calcula la divergencia de un pseudovector. Cuando se calcula la divergencia de un vector, uno obtiene un escalar. Cuando calcula la divergencia de un pseudovector, obtiene un pseudoescalar o densidad escalar. Se llama así también. Es una densidad. Muchas gracias. Particular, porque no se mantiene invariante, sino que va a depender, por supuesto, su signo. El signo que antecede a la densidad va a depender de la forma en que elijamos las filas y columnas en la definición de ese determinante asociado al pseudovector, ¿no es cierto? A este que está acá. Entonces, si uno quiere desarrollar esto, va a tener uno cómo va a hacer, ¿no? Va a tener que hacer así. A ver si esto es IJK. Después U1, U2, U3. Y después V1, V2, V3. Entonces, uno va a desarrollar esto y a eso que queda le va a aplicar Nabla. Eso que va a obtener aquí es lo que yo llamo densidad escalar, o simplemente un pseudoescalar. Sería bueno ver qué es lo que les da esto. Cuando ustedes desarrollen, qué es lo que les da, cómo les da esa estructura, ¿no? Es interesante, tiene que darles un escalar. En el Weisu, en la última página, a ver, ¿no es la última página? Sí, la anteúltima. Está toda una serie están todas las reglas que acabo de mencionar. Por ejemplo, ¿cómo nos tiene que dar esto? Una vez que hagamos la cuenta, si uno mira, si uno necesitara, digamos, de esta identidad, el Weisu, repito, es la página 279 y particularmente es la fórmula 3.157. Esto nos va a dar así, ¿no? V por rotor de U menos U por rotor de B. Es como si se hubiera aplicado la propiedad distributiva, digamos, ¿no? Es como si. Esto es un pseudovector que multiplicado por un vector nos da un pseudoescalar, y esto es un pseudovector que multiplicado por un vector nos vuelve a dar un pseudoescalar. De modo que lo que tenemos es esto que se llama pseudoescalar. Sí. Si por ejemplo uno dijera, ¿qué valor toma esta situación cuando U es gradiente de phi? Si U es gradiente de phi, acá nos queda rotor de gradiente, que ya sabemos que es 0. Entonces, esto se anula. Y nos quedaría solamente esta expresión. En realidad nos quedaría así, ¿no? Gradiente de phi, y acá por B, por
el rotor de B. ¿En qué caso sería 0? Bueno, si uno elige U, gradiente de phi, y V, gradiente de psi, esto nos da 0, ¿no? Esto nos da 0. Ese 0, en realidad, es el 0 real, ¿no? Es el 0 real, el 0 del número 0. Bueno, bueno, uno puede, por supuesto, obtener un sinnúmero de propiedades, es decir, de consecuencias de aplicar, que surgen, digamos, como cuando uno aplica Nabla a distintos objetos, va obteniendo diferentes propiedades. Esas propiedades en realidad se llaman genéricamente identidades, que aparecen a veces en algunas teorías y que uno necesita conocerlas para poder simplificar alguna expresión, volverla más tratable. Ese es el objetivo. Es decir, siempre es como cuando uno utiliza, no sé si, creo que seguramente lo hicieron en geometría analítica o en alguna otra asignatura, cuando ustedes simplifican la expresión, introduciendo algún tipo de modificación ahí, bueno, algunos de estos cambios. Muy bien. Bueno, de la misma manera, exactamente de la misma forma, uno puede proceder también con el operador laplaciano. ¿Se acuerdan? El laplaciano, actuando sobre un escalar, producía un campo escalar. El laplaciano, actuando sobre un vector, producía un campo vectorial. Y, digamos, si uno mira el laplaciano actuando sobre un tensor, produce también un campo tensorial, digamos, ¿no? No altera en ese sentido la estructura del objeto que tiene delante. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Así que bueno, esta es la situación con el laplaciano. El laplaciano siempre que no se indique otra cosa, no cambia la naturaleza del operador que tiene delante. Entonces, si el laplaciano actúa sobre un escalar, produce un escalar, sobre un vector, produce un vector, sobre un tensor, produce un tensor, ¿no? Por supuesto que el laplaciano también puede generalizarse. Es decir, también podemos pensar en laplacianos, por ejemplo, de cuarto orden, o bilaplaciano, ¿no? El laplaciano habitual, que yo acabo de definir y que ya lo vimos la clase pasada, si uno escribe en 3 dimensiones, tendrá esta forma: U más la derivada parcial de la derivada segunda de U respecto de X 2 veces, más la derivada segunda de U respecto de Y 2 veces, más la derivada segunda de U respecto de Z 2 veces. Esta es la forma en la que actúa el laplaciano sobre un escalar. Si fuese un vector, actuaría sobre un vector así, ¿no? O sea, sobre las 3 componentes del vector, para que justamente el efecto no cambie la naturaleza del objeto sobre el cual actúa. Pero el bilaplaciano, en 3 dimensiones, es un objeto que se usa en resistencia de materiales, particularmente en elasticidad, digamos, en elasticidad y estabilidad 3, y se define así. La derivada cuarta de X, U es un escalar. Así que, ¿cuál sería
el objeto que se obtiene cuando el bilaplaciano actúa sobre un escalar. Bueno, se obtiene este objeto, 2 veces la derivada cuarta de u respecto de x 2 veces, respecto de y 2 veces, más la derivada cuarta de u respecto de x 2 veces, respecto de z 2 veces, la derivada cuarta de u respecto de y 2 veces, respecto de z 2 veces, más la derivada cuarta de y, la derivada cuarta de u respecto de y 4 veces, más la derivada cuarta de z respecto de u 4 veces. Esa es la forma que tiene el bilaplaciano, es decir, si uno toma una función u, que tiene que ser en este caso de clase C4, es decir, tiene que tener 4 derivadas, digamos, tiene que tener derivadas de orden cuarto, continuas, ¿no? Ella tiene que ser continua y todas sus derivadas, hasta el orden cuarto, también lo tienen que ser. Entonces, esta es la forma de construir un bilaplaciano. En general, digamos, el que más se usa es el bidimensional, o sea, cuando no hay, digamos, este es el que más se usa, se llama, este es bien simétrico, digamos, esta ecuación en la cual aparece el bilaplaciano se llama ecuación de Airy. Ecuación de Airy. Así. Es muy importante para la determinación de flexión simple en placas delgadas, es decir, en placas de pequeño espesor. La solución de esta ecuación, con condiciones de borde adecuadas, nos permite calcular la flexión simple de una placa. Digamos, flexión que por supuesto siempre es pequeña, es muy pequeña en relación con la dimensión o las dimensiones a las cuales afectan. Siempre estamos hablando de pequeñas desviaciones. Bien, entonces, este es otro operador importantísimo, se llama así, se llama bilaplaciano, y aparece en la ecuación de Airy y en las generalizaciones de la ecuación de onda en vigas y placas. Teníamos entonces, volvemos a mencionar rápidamente, la definición de gradiente, previamente en realidad el concepto de derivada direccional, de ahí surgía la definición de gradiente, luego la definición de divergencia, luego la definición de rotor, la definición de laplaciano y la definición de bilaplaciano. Para todos ellos, salvo para el caso del rotor, para todos ellos en realidad sirven o valen las propiedades clásicas, digamos, que uno ve en álgebra de derivadas, digamos, el álgebra de derivadas, o sea, las operaciones se conservan, la derivada de un producto conserva su forma en el caso de gradiente, divergencia, laplaciano y bilaplaciano, también conservan su forma la suma, tanto de suma finita, digamos, de escalares, o suma finita de vectores, para el caso de la divergencia, o para el caso de los respectivos laplacianos, en el caso de ser una función escalar, una función vectorial o una función tensorial, ¿no es cierto? Es decir, que podemos aplicar las reglas que conocemos, salvo en el caso del rotor, en donde sí hay severas restricciones
dada la forma en que definimos el robot. Bien. Una cuestión interesante, una cuestión muy interesante, vinculada con la estructura, digamos, de un campo vectorial, dado un campo vectorial que aplica, dado un campo vectorial que aplica una parte de Rn en Rn, y el espacio de funciones con norma que aplica, digamos, en este caso, una FI, digamos, aquí está el operador. Entonces, el operador va a aplicar este espacio en vamos a poner acá en realidad U. Vamos a suponer que U sea un vector. Entonces, lo que estoy diciendo es que P de U sub I genera F sub I, ¿no? Y P es un operador acotado, normado y, por supuesto, uniformemente continuo, ¿no? Entonces, vale esta apreciación general, ¿no? P puede tener muchas formas, pero siempre tiene que cumplir la condición de ser normado y de ser acotado, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto, acotado y compacto, pero acotado y con norma produce, digamos, este efecto de inyectar un Banach en otro, si esto fuese un Banach, o un Hilbert en otro, si fuese un Hilbert, o cualquier otro espacio funcional, en la medida en que este operador esté bien definido, ¿no? Esté bien construido, no tenga ambigüedades o genere, digamos, alguna singularidad en el proceso de aplicación. Yo quería decir, bueno, para escribir correctamente, digamos, uno va a decir así entonces, ¿no? U sub I aplica una parte de Rn en Rn y después dice que la operación de U sub I manda E, que está en un Banach, digamos, con una cierta norma, a otro, que yo llamé así, que conserva la norma. Estas son normas equivalentes, tal que P sub I es F de I. Esa es la estructura general de los problemas que vamos a ver, digamos, que estamos viendo. En realidad, desde el punto de vista funcional, eso es lo que estamos estudiando. P, ¿qué puede ser? Puede ser nabla, actuando sobre un vector, en ese caso tenemos la divergencia. P puede ser un escalar, un operador, digo, que actúe sobre un escalar y entonces genere un vector, etc. Bueno, eso en realidad va a depender de la forma que tenga. Yo quería, decíamos que una de las aplicaciones inmediatas del concepto de divergencia y rotor es que se pueden usar, digamos, se puede usar el concepto de divergencia y rotor para construir campos vectoriales. Uno puede decir, por ejemplo,
tengo un campo vectorial F sub I, este F sub I está, supongamos, ¿no?, de R3 en R3, y el teorema se llama, en realidad, teorema, esto que vamos a hablar, se llama teorema de Helmholtz. Helmholtz. Así. Helmholtz. A ver si pueden verlo. Teorema de Helmholtz. El teorema de Helmholtz dice que todo vector, todo campo vectorial bien definido siempre puede expresarse de la siguiente manera. Siempre puede construirse así, como el gradiente de un campo escalar más el rotor de un campo vectorial. Siempre se puede escribir así. Es decir, todo campo puede descomponerse en una parte que se dice solenoidal y otra parte llamada irrotacional. Es decir, siempre es la suma de estas dos componentes. Una componente que dilata, es esta, y una componente que gira, que es esta, digamos, que rota, ¿no? Es decir, si uno compone de esta manera, digamos, si uno descompone, o compone, si lo mira desde acá, a un vector de esta manera, lo puede hacer con unicidad, ¿no? Es decir, el vector tiene unicidad. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, si uno aplica la divergencia, es decir, si uno aplica el nabla de F sub I, o sea, la divergencia de F sub I, acá nos quedará así. Laplaciano de phi más la divergencia de este rotor. Acá se impone la primera condición. Se dice que es irrotacional. O sea, esto es cero. Asumo que eso es cero. Luego tomo el rotor. Y entonces digo, el rotor de F sub I, si vuelvo a tomar acá, digo, rotor de el gradiente de phi más. Y acá tengo el rotor del rotor de U. Y ahora digo, en esta segunda condición, digo que esto es cero. Fíjense que si uno dice que esto es cero, es porque U, ¿cuánto debe valer? U tiene que valer gradiente de un cierto campo, ¿no? De un cierto campo psi. Entonces es cero, porque es lo que vimos recién, la divergencia de un vector, de un pseudovector, en el que el vector justamente está dado por un gradiente. Entonces se verifica si U yo tomo igual a gradiente de un cierto campo, esto es cero. Y está claro que si esto es cero, es decir, en realidad todo esto es cero, por la propiedad que vimos o que yo mencioné cuando decía que esto
es cero, ¿no? Esto es cero. Por la relación que hay, no sé si se acuerdan, recién dijimos la forma en que definimos el vector, el rotor, y entonces por eso aparece esta cuestión de esto siempre es cero. Cuando U, repito, en ese caso U es el gradiente de phi. Es decir, esto, si yo vuelvo a escribir, ¿no? Esto cuando es cero. Esto es cero si y solo si U es el gradiente de phi, ¿no? Se dice que es irrotacional, ¿no? Que es irrotacional. Es a rotor cero, ¿no? Irrotacional. Por eso se llama así. Bueno, la primer componente, para determinar la primer componente, imponemos esta condición. Y nos queda, de aquí, nos queda la ecuación menos Laplaciano de phi igual a divergencia de f sub i. De la segunda ecuación, al ser esto cero, bueno, eso justamente de aquí sale, ¿no? Si esto era u, está claro que esto es cero. Entonces, al tomar de esta manera, esto es cero, pero esto no. ¿Cuánto vale esto? Bueno, lo dijimos recién. Esto vale gradiente de la divergencia, esto es un escalar, está bien escrito, y aquí tenemos el Laplaciano de U. Esto es una identidad, hay que demostrar. Eso es una identidad, es un ejemplo que seguramente van a demostrar en el práctico. Entonces, de esta segunda ecuación nos queda esta expresión. Nos queda menos U igual a rotor de Fi. Muy bien, pero entonces, como nosotros dijimos que U era irrotacional, esto tiene que ser cero, digamos, ¿no? Esto es U cero. En realidad, esto significa que es solenoidal, se dice, o sea, a divergencia nula. Entonces, la segunda ecuación que nos queda, y aquí escribo las dos, para determinar la primer componente, voy a tener Laplaciano de phi igual a divergencia de Fi. Para determinar el segundo campo, voy a tener menos Laplaciano de U sub i igual a rotor de F sub i. Bien. Esas son las dos condiciones para determinar las componentes del campo que yo descompuse de esta forma, expresé de esta manera, y en realidad eso significa que al haber elegido esta manera de representación del campo, en primer lugar tengo motivos físicos para hacerlo. En segundo lugar, y no sé si es el primero de todos, es que elijo una forma de superposición, porque fíjense que estoy superponiendo dos campos, ¿no? Este gradiente y este rotor, ¿no? Esto es un campo vectorial, este es un campo pseudo-vectorial. Este es un campo vectorial, repito, porque phi es un escalar en sentido riguroso, pero este es un pseudo vector. En consecuencia, estoy diciendo que todo vector puede siempre expresarse como la superposición de una componente vectorial más una componente pseudo-vectorial. Dicho de otra manera, todo campo vectorial puede representarse como suma de una parte simétrica, de una matriz, en realidad,
simétrica más una matriz antisimétrica, es decir, que siempre un vector, cualquiera sea, se va a poder escribir así, ¿no? Va a haber una componente simétrica, vamos a suponer que esta sea la componente simétrica, más va a haber una componente antisimétrica, que en este caso va a ser IJ, y acá va a estar ROT de U. Siempre vamos a poder expresar así. Un campo vectorial, cualquiera sea va a tener siempre una componente simétrica y una componente antisimétrica. Dicho de otra manera, va a tener un vector y un pseudovector como componentes, de modo tal que sumados adecuadamente representarán el vector F que estamos mencionando aquí. Esta situación nos lleva, lo que voy a escribir ahora necesita simplemente que ustedes, es decir, voy a hacerlo, no sin antes explicar algunas cuestiones que, si bien no pertenecen directamente a análisis 2, forman parte, digamos, de la comprensión total del teorema, ¿no? Cuando uno resuelve, esto que yo escribí aquí, esta es una ecuación, se llama ecuación en derivadas parciales. Bueno, porque el laplaciano es un operador que está definido en términos de derivadas parciales. Lo mismo, en este caso, el laplaciano de U sub i. La divergencia de F sub i y el rotor de F sub i también, ¿no es cierto?, son operadores vectoriales que ustedes conocen. Si nosotros resolviéramos phi en función de divergencia de F sub i y U sub i en función del rotor, tendríamos las dos componentes que, sustituidas aquí y aquí, nos darían la forma de F sub i. Nos darían la forma de F sub i. Es decir, para cualquier situación, yo puedo entonces siempre proponer un campo vectorial para luego descomponerlo en dos aspectos, ¿no? En dos grandes componentes. Una componente simétrica y una componente antisimétrica. Todos, un tensor también se va a poder escribir de esa manera, un vector, por supuesto, que ya está aquí, y cualquier otra magnitud vectorial o tensorial de orden superior siempre se va a poder escribir como suma de una componente simétrica y de una componente antisimétrica, siempre. Entonces, esta es una cuestión que hay que estudiar y escuchar y volver a leer después para, bueno, en el Weisu está explicado con todo detalle en la página, quiero decirles, el teorema está en cálculo diferencial vectorial. Bueno, ahí están representadas casi todas estas cuestiones que yo acabo de mencionar. Voy a ver exactamente dónde está para darles en la página 122 está el teorema de Helmholtz. Particularmente, ahí comienza en la página 122 y en la página, eso en realidad vamos a verlo después, en la página 128 está la construcción de la condición de unicidad. Pero a partir de la
de la página 122, donde dice campos irrotacionales y campos solenoidales, o campos irrotacionales y solenoidales. A partir de ahí, lo que pasa es que todavía nos falta ver un poquito más de cálculo diferencial vectorial para luego pasar a la estructura de cálculo integral vectorial, y entonces lo que van a leer ahí va a tener más sentido, digamos, ¿no? De todas maneras, voy a escribir algo mencionando lo siguiente. Bueno, esto ya está sabido, esto voy a borrarlo. ¿A dónde aparece esto? Por ejemplo, muy claramente, ¿no? Muy claramente. En elasticidad. El campo de... Bueno, en primer lugar, la elasticidad es una teoría que intenta explicar, a veces lo logra con mucho éxito, a veces todavía hay zonas que siguen modificándose para entender el comportamiento de materiales, de nuevos materiales fundamentalmente, pero digo, en general, el campo de desplazamiento, es un vector que, como todo vector, puede descomponerse en una parte, en una componente rotacional y una componente solenoidal, o sea, se puede descomponer de esta manera. En elasticidad, particularmente elasticidad clásica, nosotros asumimos que este vector de desplazamiento, este campo vectorial de desplazamientos, es simétrico. Es simétrico. Entonces, en realidad, de lo que se trata es que las deformaciones se van a escribir así. Las deformaciones se van a escribir así. Perdón. Así. Esa es la deformación lineal de un cuerpo, es un tensor de segundo orden, en función del campo de desplazamientos. Este tensor es simétrico. Si tuviese una componente antisimétrica, tendríamos que sumar aquí, así, U sub I J menos U sub JI. Pero en elasticidad, justamente, esto se considera nulo, porque se supone que U sub I J es igual a U sub JI. Es simétrico, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que en realidad la simetría del tensor de deformaciones, este que está aquí, quiere decir que tiene energía definida positiva. O sea, los procesos de deformación siempre se producen hacia estados de energía mayores que el inicial, ¿no? Es decir, siempre estamos realizando trabajo para producir el fenómeno de la deformación. Y entonces vamos hacia estados de energía superiores al que el cuerpo tenía en su momento inicial, digamos, ¿no? Esta es una primera cuestión. La otra, que ya escribimos la clase pasada, y que es interesante, digamos, porque uno va a tener que recordar esto, digamos. La clase pasada habíamos escrito así: el tensor de tensiones
el tensor en la elasticidad como aplicación de una magnitud tensorial, decíamos, se puede escribir así, C sub I J K L, este es el tensor elástico de cuarto orden, por el tensor de deformaciones, ¿no? Esta es la ley de Hooke, dice que las tensiones y las deformaciones son proporcionales. ¿Cuál es el factor de proporción? Este tensor que tiene si estamos hablando en 3 dimensiones, 3 por 3 por 3 por 3, o sea, tiene 81 dimensiones. Por supuesto, en un caso genérico. En el caso isótropo, se reduce a solamente 9, y particularmente isótropo y homogéneo, y solamente hay 3, que son, digamos, las ecuaciones que habitualmente se utilizan. Porque suponemos que el material es homogéneo, isótropo, y entonces con todas esas simplificaciones, en realidad la cuestión se reduce